a la quinta sesión de nuestra competencia de comprensión de textos. Les recuerdo mi nombre, soy Orquídea Flores y hoy vamos a trabajar la segunda parte de los tipos de texto, ya que hemos revisado solamente hasta ahora textos textos informativos y textos científicos, y ahora vamos a conocer, ahora sí, a los buenos, y vaya, no buenos porque sean mejores, sino porque sí nos van a dar por ahí un par de dolores de cabeza y además sí son los más bellos. Vamos entonces a conocer las principales características y estructura de los textos literarios. Vamos a trabajar en un primer momento al final de esta y la sesión que nos falta. Tenemos que saberlo todo acerca de ellos. Nos ha tomado 2 sesiones porque son abundantes en información en cuanto a la forma en que se componen y los elementos, la cantidad de elementos que le rodean. Tampoco se espanten, no crean que nos vamos a acabar convirtiendo en expertos en letras clásicas o en letras hispánicas, pero sí vamos a tener que trabajar algunos conceptos más amplios, ¿no?, que los que hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, vamos a empezar por algo esencial. Cuando hablamos de textos literarios, inmediatamente lo que estamos diciendo o a lo que estamos remitiendo es a la literatura. Lo primerito que tenemos que entender es qué es eso. Muchas de las veces cuando a una persona le preguntamos así, ¿no?, oye, ¿qué entiendes por literatura? Inmediatamente dice, pues algo que tiene que ver con libros o que tiene que ver con letras, pero letras, pues es amplísimo, ¿no? Y si hablamos de libros, pues podemos hablar de muchísimos tipos de libros con muchísimos tipos de contenidos. Es por ello que tenemos que hacer una pequeña acotación. Todos los textos literarios que están inscritos en eso de la literatura tienen una particularidad, porque la literatura es una forma muy particular de comunicación humana, cuya principal función o finalidad, mejor dicho, cuya principal finalidad es mostrar la belleza del mundo. Pero esa belleza del mundo la va a mostrar o la va a expresar a través de la palabra escrita, principalmente hoy en nuestros días, porque hubo momentos en la historia en que la literatura no era escrita, no había registros como ahora, sino se transmitía vía la oralidad. Por eso también podemos definir como literatura a todo aquello que también se expresa por vía de la palabra hablada. Cuando hablamos de literatura, hablamos de una cosa que se llama el arte de la palabra, y eso quiere decir básicamente que estamos aludiendo al uso de la retórica. Y uno dice, ¿qué? Bueno, literatura, retórica, ¿en serio? Sí, pero no se compliquen. Hablar de retórica es fundamental para nosotros porque nos va a permitir entender los contenidos de los textos. La retórica es algo bien sencillo, pero bien sencillo. En términos literarios, se puede entender como el arte del bien decir. Esto se puede traducir a su vez en que el mensaje escrito debe tener la capacidad de conmover, de convencer, de deleitar al lector. Fíjense, hay un pequeño cuestionamiento. La definición de literatura dice que es una forma de comunicación, ¿no?, que tiene la finalidad de expresar la belleza del mundo. Cuando hablamos de textos literarios, yo les dije, son los más bellos. Y habrá quien me pueda decir, oye, pero ¿cómo puedes hablar de belleza, no? Si hay obras literarias que tratan acerca de tortura, que tratan acerca de muerte, de racismo, de discriminación. Hay otras que tratan de demonios, de torturas de las almas en los infiernos. O sea, ¿cuál belleza del mundo, no? Sí, los contenidos son terribles, gente que muere, gente que se pierde. La belleza en este caso, y por eso tenemos que conectarlo con la retórica, no tiene que ver con la historia que cuenta, sino con la manera en que está escrito.
alguna vez, ¿no?, conocí a una persona que, platicando de esto de los libros, ella me decía, fíjate que acabo de leer un libro que se llama Fausto, ¿no? Este libro es de un escritor alemán del siglo XIX y cuenta la historia, así en términos muy resumidos, de un hombre que tiene tal ambición por el conocimiento. Es un hombre que quiere saberlo todo, quiere ser el depositario único de todo el conocimiento del universo, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Incluso en el proceso de la historia le toca bajar al infierno, ¿no? Y él es justamente uno de los que presencian las torturas que las almas sufren, ¿no? Le toca encararse con uno de los peores demonios, que es Mefistófeles, ¿no? Y al final, bueno, no se los cuento, esa no es la idea, no se da cuenta del final. Pero fíjense, el centro de la historia, ¿no? Hay momentos, esta persona me contaba, en que la historia, si la estás leyendo, ¿no?, a oscuras, vayan a oscuras, con media luz, en la noche, logra hacerte sentir miedo. Yo le dije, no puede ser, porque es solamente tinta impresa sobre papel, no te puede causar miedo. Claro que sí, porque la literatura, los textos literarios, en la medida en que usan la retórica, tienen que provocarnos emociones, tienen que hacernos sentir parte de la historia, tienen que darnos miedo, tienen que convencernos, ¿no?, de lo que ahí se está contando. Hay personas que me han contado, al final de X novela, yo hasta lloré, dije, ay, pues a ver si la del 2, no, era un libro, ¿no? Porque pareciera ser imposible que un conjunto de signos plasmados en papel, inertes por completo, nos provoquen emociones y sensaciones. Pero todo ello es gracias a esta serie de recursos que se llama retórica y que, insisto, puede mover, ¿no?, puede convocar al lector a sentirse convencido, a sentirse conmovido, a sentirse atraído hacia la obra. Ya que hemos entendido eso, ¿no?, que son puntos fundamentales, vamos a hablar de la intención comunicativa de los textos literarios. A diferencia de los científicos o los informativos, los textos literarios tienen una intención comunicativa que se llama poética o estética, por aquello de que son bellos, ¿no? Y que son bellos sobre todo desde el punto de vista de quien los mira. Sin embargo, el uso más común de las palabras cuando se refiere a las funciones comunicativas, a las intenciones comunicativas, es el de poética. Y yo estoy segura, porque a mí me ha pasado, que cuando yo escucho poética, y probablemente les esté pasando a ustedes ahora mismo, es que inmediatamente lo asocian con un poema, ¿no? Un poema bonito, de flores, de amor, de romance. Pues no. Pues no, la poética, ¿no?, es en todo el conjunto la capacidad de quebrantar las reglas de la gramática y de la sintaxis, claro, dentro de un orden establecido, no crean que se rompe así como Dios les dé a entender. Al quebrantar esas reglas, ¿no?, de la gramática y la sintaxis, que son muy rígidas, se pueden provocar efectos que casi siempre deben ser emocionales, lo que les decía hace un momentito, convencer al que está leyendo de que el famoso Mefistófeles en el infierno es el peor de los demonios, y no solo convencerlo, sino que tenga incluso sensaciones de miedo o de terror o de incertidumbre respecto a su propio futuro. Ahora, la literatura tampoco se trata de eso, de que nos meta en conflictos emocionales o existenciales, porque hay una cantidad impresionante de temáticas, de personajes y de situaciones por las cuales ellos atraviesan. Más adelante conoceremos eso. Entonces, esta intención o esta finalidad comunicativa de los textos literarios, poética, ¿no?, se puede traducir en cualquier cosa. Se trata de personajes animales que hablan, ¿no?, y ustedes no me dejarán mentir. En términos gramaticales, no podemos traducir a enunciados, al menos no en el español, el ladrido de un perro. Sin embargo, en los textos literarios, utilizando la función poética, podemos hacer que un perro hable como nosotros. Y que a la vez haga exageraciones, ¿no? Porque para la gramática,
Tampoco está bien, por ejemplo, que nosotros digamos, híjole, es que fui al Zócalo y me encontré con un perro tototototote, ¿no? Claro, nosotros lo hacemos con la intención de que el que me está oyendo tenga ese efecto emocional que estoy buscando, que se sorprenda y diga, ah, no, pues estaba grande el perro, ¿no? Porque si yo digo, me encontré con un gran danés que medía 1,20 m, habrá por ahí quien me diga, ni estaba tan grande, eres una exagerada. Entonces, esta función poética que va a estar, o esta intencionalidad poética que va a estar siempre en todos los textos literarios, no se remite únicamente a la poesía o a los versos, sino que tiene que ver con todas esas transformaciones de la palabra, que otra vez me regreso porque está así en esa estrecha correlación, se llama retórica. Pues bien, entonces vamos a conocer, hoy fíjense que sí les quiero aclarar que hoy, más que concentrarnos en características, vamos a conocer algunos de los detalles técnicos, por decirlo de alguna manera, de los textos literarios, las maneras en que organizan sus contenidos, que es lo que ahorita vamos a ver, ¿no? La manera en que se escriben, y ya posteriormente hablaremos un poquito más de conceptos más amplios. Vamos a empezar ahora con unos conceptos que son muy importantes, que se van a encontrar tanto en la parte de comprensión de lectura como en la primera fase, probablemente en el módulo de comunicación, y que tiene que ver con los términos de narración y descripción. Cuando hablamos de la manera en que se organiza un texto, es decir, la forma del discurso que emplea un texto literario, estamos hablando de 5 formas principales. Hay más, pero son 5 principales y que son las en que me interesa que nos concentremos. La primera de ellas es narración, la segunda es descripción, la tercera es enunciación, la cuarta es diálogo, y la quinta es monólogo. Las 2 primeras sí es importante que les queden bien claras, porque muchas preguntas, o vaya, si no muchas, pero al menos sí algunas preguntas que tienen que ver con esa temática, se enfocan únicamente en esas 2. Las otras nada más son para que las conozcamos y sepamos cómo se componen los textos literarios. Miren, yo sé que habrá quien pueda estar pensando que entre narración y descripción no hay, las diferencias son tan abismales que no hay manera de confundirlos, porque las definiciones son claras. La narración, ¿no?, consiste en relatar hechos que pueden ser reales, que pueden ser ficticios, que pueden estar relatados en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. A diferencia de la descripción se concentra en enumerar los principales rasgos y características, ya se trate de una persona, de un lugar, de una cosa, o, y ahí es donde, ojo, una situación. Cuando un autor describe una situación, puede confundirse con la narración o el relato de un hecho. A mí particularmente me ha servido tratar de identificar cuáles son los elementos que componen a una, la narración, y a otra, la descripción. Si hablamos de narración y hablamos de hechos, estamos hablando en primer lugar hechos en plural. Esto quiere decir que una narración, un texto que sea predominantemente, pero escúchenme, predominantemente narrativo, no quiere decir que exclusiva o únicamente narrativo. Va a contar, por ejemplo, qué le pasó a Susanita, ¿no? Entonces Susanita salió de su casa, se dirigió hacia el parque, en el parque se encontró con Pedrito y allí jugaron, ¿no? Y después de jugar un rato comieron un helado. Si se dan cuenta, en esta secuencia se cuentan hechos, y la manera en que yo lo sé es que se están usando verbos. Los verbos indican acción, como lo ven ahí en su definición, puede ser en presente, en pasado, en futuro. Una manera
casi sin temor a equivocarnos o con un margen de error limitado o muy pequeño, es que cuando nos pidan distinguir entre narración y descripción, prestemos atención a la cantidad de verbos. Una narración va a tener verbos y va a contar secuencias de hechos. Pasó esto primero, luego después, luego lo otro, luego inmediatamente esto, así. Mientras que la descripción, cuando se centra en una situación y cuando se vuelve confusa con la narración, va a concentrarse en una sola situación. Si lo que se pretende es enumerar las características de algo que está pasando, no puedo describir 5 situaciones a la vez. Tendría que describir primero una, luego otra y después otra. Pero cuando digo describir, es que se va a concentrar en un solo hecho en particular. Tengan mucho cuidado, de verdad. Hay preguntas muy confusas en ese sentido. No les van a preguntar qué es narración o qué es descripción. Les van a poner un pequeño fragmento de un texto, ¿no? Y la pregunta va a ser: ¿cuál forma del discurso predomina en el texto? Quiere decir que probablemente trae estas dos o una tercera de las que no hemos revisado, pero que una de ellas predomina ahí sí por cantidad o por extensión. Entonces, acuérdense, y aquí así voy a hacer un pequeño paréntesis, acuérdense que todo esto que vamos a trabajar o todos estos conceptos que vamos a conocer no se tienen que memorizar, porque no es un examen de conocimientos. Es un examen de comprensión, es un examen de razonamiento, donde debemos tener la capacidad de aplicar todos estos conceptos sobre los ejemplos concretos que nos pongan. Entonces ahí está la tarea y ahí está lo complicado. Entonces, por favor, tomen como referencia eso. Narración cuenta una secuencia de hechos, mientras que la descripción se concentra en un hecho o una situación a la vez que intenta ser descrita. Así entonces nos pueden contar cuáles son, por ejemplo, puedo pensar que quieren describir una cena. Entonces, si están contando quiénes están en la cena, qué están comiendo, cómo están vestidos, cómo están sentados en la mesa, eso es una descripción, aunque se pudieran insertar ahí algunas pequeñas secuencias narrativas. Entonces, calma, no hay que entrar en angustia, solamente hay que tomar en consideración que unos son hechos en la narración, los otros son características en la descripción, pero que también existe la descripción de situaciones donde se concentra una a la vez. Ahora, vamos a conocer las otras 3 formas. Habíamos dicho que se trataba de enunciación, diálogo y monólogo. Enunciación es muy poco probable que lleguen a encontrarse en el examen, pero sí nos permite explicar algunas cosas de los textos literarios. Enunciación no quiere decir enunciar. Enunciación quiere decir que los textos literarios, así como cuentan, ¿no?, cosas o narran hechos, y nos pueden describir cómo son los personajes o los lugares donde ocurren esos hechos o quienes participan en esos hechos. Asimismo, esos personajes o los autores en su caso tienen también un recurso discursivo para expresar emociones, expresar sentimientos, expresar creencias. Vaya, hasta ahorita, por ejemplo, narración, descripción y enunciación son necesarios los 3 para contar una historia, porque sin la enunciación nuestros personajes no tendrían voz para contar lo que están pensando, lo que están sintiendo, sino que únicamente se concentraría la obra en contarnos qué hacen, cómo lo hacen y cómo son ellos y en dónde están. Ahora, las otras dos formas discursivas, diálogo y monólogo, yo supongo que las tenemos por demás conocidas. El diálogo, por ejemplo, el diálogo sabemos que es el intercambio alternativo, es decir, a un turno y a otro, entre 2 personajes o más, pero
siempre van en cambios alternativos. Este es un recurso obligado de muchos textos donde ponemos a interactuar a los personajes, mientras que el monólogo, que no confundir con el famoso del programa de televisión, sino tomar en consideración que se trata de un recurso que algunos textos utilizan para que sus personajes, cuando están solitos, hagan, ¿no?, tengan el espacio de elaborar reflexiones, ¿no?, de tomarse el tiempo para pensar acerca de lo que le pasó, lo que le va a pasar. Entonces, si me van siguiendo, se darán cuenta que hay textos que nos cuentan quién participó en qué hecho, cómo son, qué es lo que ellos piensan acerca del hecho, y que entonces todos en conjunto nos pueden dar ciertas particularidades. Ahora, ya que los hemos tomado en consideración, vamos a tomar en cuenta algo, la manera en que se componen los textos literarios. Ya conocemos la prosa, ¿no?, que es una de las formas obligadas de organizar un texto, y hemos dicho que la prosa, al final de cuentas, resulta ser una forma natural de expresión, ¿no?, con la que se puede hablar o se puede escribir. En el caso de los textos literarios, a diferencia de los científicos o los informativos, esta forma natural de expresión puede o no respetar las reglas de la gramática o de la sintaxis. ¿Se acuerdan que dijimos que la intencionalidad comunicativa de los textos literarios es poética y que como tal quebranta las reglas de la gramática y nos permite hacer ciertas cosas, alterar el orden de las palabras, nos permite usar diminutivos, aumentativos, exageraciones? Entonces, los textos literarios también pueden estar escritos en prosa, pueden ser enunciados de corridito, ¿no?, que formen párrafos, pero que usan comas y que usan puntos y comas, porque ahí sí no hay como distinción. Los signos de puntuación básicos se utilizan con sus mismas funciones básicas, pero se permiten algunos arreglos, sobre todo sintácticos, ¿no?, o algunas cosas que no podrían ser posibles, como les ponía, por ejemplo, que los animales hablen. Ahora, otra de las maneras en que se componen los textos literarios es el verso. Es importante distinguir estos dos conceptos. Otra vez, no porque les vayan a preguntar en el examen qué es prosa y que ustedes se tengan que memorizar esta definición, o qué es verso y que entonces también se tengan que memorizar esta definición, sino porque a veces nos ponen un texto, puede ser un poema, entonces hay que leer el poema, y no nos preguntan nada acerca de la comprensión, sino nos preguntan detalles técnicos y nos dicen, del siguiente listado, ¿no?, nos enumeran 7 u 8 elementos en una lista, ¿no?, que están debidamente numerados. Del siguiente listado, nos dice la pregunta, elija las características que considere relacionadas con el texto, ¿no? Entonces una de ellas puede ser, está escrito en prosa, ¿no?, y más adelante otra, está escrito en verso, ¿no?, o se divide en estrofas, o utiliza la función poética, utiliza sentido figurado. Entonces, insisto, acuérdense que no se trata de memorizar definiciones, sino de que hagamos lo posible por todo esto que estamos aprendiendo, aplicarlo a ejemplos concretos. De ahí un poco que juguemos con esa información. Vamos a conocer entonces qué es el verso. A diferencia de la prosa, que no se parecen en absoluto en nada, ¿no?, el verso sí es un tipo de composición muy, muy particular que responde a 3 criterios básicos. Esos 3 criterios básicos son métrica, rima y ritmo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y esos cómo son, no? ¿Con qué se comen? ¿Con qué se miden, no? La métrica, por ejemplo, que es la que parece tener nombre medible y de regla, no es más que en las composiciones de este tipo, cada uno de los rengloncitos que las componen, ¿no?,
tienen un número, deben tener un número determinado por el autor de sílabas, no de palabras, de sílabas. Debe estar cuidado de tal manera, ¿no?, que les cuadren los números, pero que diga algo lógico. La rima, bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? Se trata de que, sobre todo, al final de cada uno de estos rengloncitos, los acentos coincidan, ¿no? Para que ambos, métrica y rima, al final le den a todo el verso, a todo el poema, mejor dicho, una cosa que se llama ritmo. Y sí, es como la música. Los textos, ¿no?, los textos versísticos, que también son literarios y que les advierto también se van a encontrar en el examen, al menos un par de ellos, ¿no?, tienen, cuando se saben interpretar, porque estos textos no se leen, estos textos se interpretan. Nosotros ya casi no sabemos hacer eso. No se vayan a creer que cuando ustedes le declamaron a su mamá el 10 de mayo, madre querida, madre adorada, estaban interpretando un verso. No. Lo cierto es que cuando se interpretan, cuando se sabe apreciar los recursos que utilizaron los poetas, ¿no?, métrica y rima le dan a la composición completa el ritmo, es decir, como una musicalidad, pero sin música. Sí, ya sé que parece confuso. Cuando un poema se interpreta sin el acompañamiento, sin que se requiera absolutamente el acompañamiento de ningún instrumento musical, el texto pareciera ser que está cantadito. Es más, les voy a pasar un dato curioso, inútil pero curioso, ¿no? Miren, ¿de dónde alguna vez, no? Seguramente hemos escuchado la palabra de no seas prosaico, nos han dicho, no seas prosaico, seas prosaica. Ajá. Eso, ¿no?, ese dato curioso que ahorita se los voy a conectar con verso y prosa, era un uso que antiguamente, ¿no?, se le daba o se aplicaba a personas de la Ciudad de México que eran pobres, que no habían estudiado, ¿no?, que seguramente trabajaban en las labores del campo, ¿no?, porque no tenían acceso y no sabían ni leer ni escribir. Eso, hoy día, la palabra prosaico es un sinónimo de grosero o vulgar. En ese tiempo que les estoy contando, ¿no?, hace como unos 4 siglos más o menos, la palabra prosaico quería decir que no sabe usar el verso, es decir, en otras palabras más claras para nosotros, que habla en prosa. Como nosotros, todos nosotros somos prosaicos, porque hablamos, escribimos y leemos y rezamos en prosa. Entonces, el verso era la forma más común para escribir, para leer e incluso para narrar historias, algunas leyendas de la época, algunas fábulas de la época, todavía sabemos que se escribían en verso. Entonces, todo esto se los cuento a propósito del ritmo. La prosa no tiene ningún ritmo, la prosa es plana. Si acaso hacemos las debidas pausas que las comas nos marcan o los puntos nos marcan para recuperar aire, si leemos en voz alta, como lo habíamos comentado. En cambio, aquello, ¿no?, tiene una serie de recursos que de verdad, pareciera ser que suena cantadito, ¿no? Y me acordé de toda esta historia de la prosa y el verso porque seguramente los que viven en la Ciudad de México, ¿no?, alguna vez nos ha tocado que nos digan, los del norte sobre todo, es que ustedes hablan cantadito, ¿no? Nosotros hablamos normal, ustedes hablan raro. Con los norteños lo notamos mucho porque los norteños para nosotros hablan golpeado, pero en realidad lo que hacen es marcar las pausas y los cortes en cada palabra, como debiéramos hacerlo la mayoría. Nosotros lo que hacemos es seguimos arrastrando algunos recursos versísticos. Les voy a poner un ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo claro y concreto acerca de todo esto para que no vean que les estoy hablando en abstracto. Miren, aquí tenemos una estrofa, ¿no?, que hay que tomar en consideración que estas cuatro líneas, cuando las conjuntamos, reciben el nombre de estrofa, a diferencia, por ejemplo, de cuando estamos leyendo prosa y que estamos leyendo párrafos. Cada una
una de estas líneas, cada una de las líneas que conforman una composición de este tipo se llama verso, no se llama renglón, ni se llama línea, ni nada por el estilo. Entonces, el conjunto de versos crea estrofas. Ahora, aquí este pequeño texto que no lo pusimos de Sor Juana por aquello de que seamos feministas o que odiemos a los hombres, ni ninguna de esas cosas, simplemente este es el ejemplo perfecto porque esta composición en particular es uno de los textos más perfectos en términos de la métrica, de la rima y bueno, de los elementos que conforman al ritmo. Fíjense, por ejemplo, la métrica aquí ya está marcada. Aquí podemos contar en cada uno de los versos, sin temor a equivocarnos, 7 sílabas, tanto en el primer verso como en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Si se dan cuenta, no solo tiene 7 sílabas en cada verso, sino que lo que dice es algo consistente, es algo coherente, no dice una barbaridad. Ahora, quien se haya dado cuenta que aquí le hicimos trampa, ¿no? Y a mí hay quien me ha dicho, es que tú como adoras a Sor Juana, siempre le cuadras los números para que en vez de 8 le salgan 7 sílabas. No. Este fenómeno donde se unen dos vocales, la última de una palabra y la primera de la siguiente, se conoce como sinalefa. Esto es solamente un dato adicional para que me entiendan que métrica, rima, ¿no? Acusáis con culpáis, ocasión con razón y sinalefa son algunos de los elementos que favorecen que este pequeño texto, al ser interpretado, se escuche como si fuera cantadito, insisto. Algunos también se habrán dado cuenta que incluso aquí en el segundo verso, al final del segundo verso, tiene una coma. La coma, en este caso, que separa a razón del siguiente verso, no tiene la misma funcionalidad que en la prosa. En este caso, en este tipo de composiciones, la coma funciona como si fuera una diagonal. No sé, si alguien sabe de música, ¿no? Se habrán dado cuenta que cuando se escriben canciones o se escriben acordes en un pentagrama, se marcan pausas entre tonalidades altas y tonalidades bajas. Así ocurre, la coma en una composición de este tipo hace esa función. Es una pausa para marcar momentos altos o momentos bajos dentro de la misma, tal cual si se estuviera cantando. Pero insisto, sin el acompañamiento de ningún instrumento. Entonces, no lo olviden, tomen en consideración que se trata de métrica, se trata de rima, ¿no? Se trata de fenómenos como este y que todos en conjunto nos dan lo que se conoce como ritmo. Ahora, es importante tomar en consideración que esas cosas que acabamos de ver no nos las van a preguntar tampoco. No nos van a preguntar qué es el ritmo, no nos van a pedir que identifiquemos el ritmo de un poema, ni nos van a pedir que le midamos cuántas sílabas tiene y luego uno ni sabe cómo separar las sílabas o no sabe, a lo mejor no alcanzamos a distinguir una sinalefa. Todos estos elementos, ¿no? Se los explico por dos cosas. Una, porque como se los dije, se van a encontrar con textos de este tipo, se van a encontrar con poemas y con versos en el examen y tienen que aprender a leerlos, ¿no? Muchas personas no saben leerlos, son muy difíciles. Digo, ahorita el ejemplito este de Sor Juana mañana lo tenemos recetado, ¿no? Nos lo sabemos, hasta en los billetitos viene, ¿no? Pero leer poemas no es sencillo, porque tienen acomodos sintácticos, es decir, el orden de las palabras dentro de las oraciones, dentro de los versitos, dentro de cada línea, son completamente distintos. Y a veces pareciera ser que está completamente al revés, o sea, que en vez de empezar por, como les decía, no sé, sujeto y predicado, sustantivo, bueno, artículo, sustantivo y verbo, pareciera ser que empieza por el final, ¿no? Y termina con el sujeto. Entonces, acostúmbrense a leerlos, lean por ahí todo lo que puedan de poemitas, los pueden buscar por internet o algún librito de poemas. Hay autores españoles, hay autores latinoamericanos, autores mexicanos muy buenos, pero la intención es que también acostumbren un poquito a su ojo a leerlos para que no se sorprendan el día del examen. La otra es
sí es necesario que quede bien clara la diferencia entre prosa y verso. Yo creo que hasta este punto es inconfundible. Nosotros no tenemos que cuidar, cuando escribimos un recadito, ¿no?, para alguien en la casa, no tenemos que cuidar el número de sílabas, no tenemos que cuidar que rime. De hecho, en algún momento lo veremos, cuando se trata de escribir textos para escuela o de carácter académico, si por algún accidente del destino nos sale un verso sin esfuerzo, ¿no?, hay que corregir, ¿no? Si al final de un renglón, al final de dos renglones que están juntos, las palabras coinciden y parecen que rimaran, hay que buscar sinónimo, porque ese es un error sintáctico. Acá no, acá en el verso está permitido, ¿no? Es más, es obligado. Entonces, tomen en consideración las características para que, en caso de que llegaran a encontrarse con una pregunta como las que les estoy contando, de un verso, y luego que identifican las características de ese texto a partir de un listado, no vayan a confundir prosa con verso. Son composiciones completamente distintas, hasta por la forma de verse, ¿no? Si nosotros vemos un texto que está escrito en prosa, vamos a ver que si tiene un margen, ¿no?, tiene un margen, la hoja va de margen a margen, mientras que las composiciones versísticas siempre quedan como centradas dentro de la hoja y son renglones o versos muy chiquitos, porque no solo son de 7 sílabas por verso. Hay los que tienen 2 sílabas por verso, es como la medida o la métrica más chiquita, hasta composiciones que llegan a las 20 sílabas por verso, y que ya son muchísimo más extensas cuando uno los ve, vamos a decirlo así, los sitúa geográficamente en el espacio de una hoja. Entonces, ténganlo en consideración, no me detengo en vano en ello, no porque se les vayan a super preguntar y van a hacer preguntas muy especializadas, pero sí es importante que quede claro. Ahora, ya que seguimos hablando de verso, ¿no?, por ahí llegó a haber exámenes, ¿no?, anécdotas que me contaban algunos de mis alumnos en sus exámenes, que por ahí ociosamente venía una pregunta, ¿no?, donde en base a que se supone que nosotros sabemos la diferencia entre prosa y verso, nos pedían que dijéramos o identificáramos un texto, el nombre de un texto. Todo eso de la métrica, de la rima y del ritmo, cuando se combinan, o sea, si yo quiero escribir un texto, ¿no?, como el de Sor Juana, el texto de Los Hombres Necios, se llama redondillas. La redondilla es un tipo de texto que obtiene su nombre de la combinación de número de sílabas por verso, el tipo de rima que usa, si vieron salteadita, ¿no?, en la primera y luego en la última línea, y los dos versos del medio coincidían, ese tipo de acentuación y esa métrica, junto con otros elementos de extensión del texto, hace que eso se llame redondilla. El tipo de composición versística más famoso, más común, se llama soneto, ¿no? Hay que tomar ahí pues más precauciones en caso de que llegaran a preguntarnos o que nos pudiéramos encontrar con textos de ese tipo. Los sonetos, ¿no?, son textos nada más de 4 estrofas, ¿no? Esas estrofas se dividen, las primeras 2 tienen 4 versos cada una y las últimas 2 tienen 3 versos cada una. Ahí hay otra vez otro ejemplo de Sor Juana, insisto, porque es una de las autoras más pulcras al momento de usar la técnica, ¿no?, que requieren estos sistemas, estos tipos de textos. El número de sílabas por línea o por verso son 11, ¿no?, y tiene una rima consonante similar al ejemplo que vimos de Hombres Necios. Entonces, no se trata que se lo memoricen, no se trata que se vuelvan expertos y que quieran escribir poemas, ¿no? Es más, toquemos madera para que no haya que escribir nunca uno de esos, pero sí tomen en consideración que este es el más famoso, ¿no?, la más famosa forma de composición en caso de que llegaran a encontrarse. Ahora, hay una parte técnica fundamental cuando se trata de textos literarios, y es nada más y nada menos que la distinción
entre sentido literal y sentido figurado. Se trate de versos, se trate de prosa, se trate de poemas, o se trate de novelas, o se trate de fábulas, ¿no? Los textos literarios tienen un juego, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuando digo juego, es que combinan alternativamente sentido literal y sentido figurado. Y no hay que confundirnos con los términos, insisto, a veces estamos muy mal acostumbrados, ¿no? El sentido literal, ¿qué quiere decir eso? La palabra literal, ¿qué significa? La palabra literal quiere decir que el significado de las palabras con las que nos encontramos dentro de un texto está al pie de la letra. No tiene dobles sentidos, ¿no? Tiene un significado único o un sentido único, y no es negociable ni es modificable. En este caso, el sentido literal, ¿no? El significado de las palabras, como ya se los había comentado, para nuestro idioma, únicamente tiene por válido que lo saquemos del diccionario de la Real Academia. Si ahí dice, ya nada más es cuestión a lo mejor de que se le cambien un poquito las palabras o la redacción a la definición, pero una palabra que se utiliza en sentido literal es que se está utilizando en estricto sentido, en sentido recto, dependiendo o derivado de lo establecido por la gramática y, bueno, por supuesto, por la máxima autoridad que es la Real Academia. Ahora, sentido figurado, que ese es el coco, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando escuchan la palabra figurado, pues lo asocian naturalmente como con figuraciones o alucinaciones, ¿no? Por ahí me acuerdo mucho de una amiga que me decía, es que eso de sentido figurado a mí se me hace como que la gente, ¿no? Interpreta las palabras de acuerdo a unas alucinaciones que se echan. Yo se dije, ay, bueno, ¿dónde estudió? ¿Dónde salió? ¿No? Cuidado, sentido figurado no tiene que ver con alucinaciones, ni figuraciones, ni estados alterados de conciencia. Sentido figurado es una elaboración bastante compleja. El sentido figurado es comúnmente conocido como el doble sentido que pueden tener las palabras o las expresiones. Por ejemplo, cuando escuchamos un albur, perdón por el ejemplo, pero ahí me sirve, ¿no? Un albur tiene un doble sentido, es decir, está utilizando el sentido figurado. ¿Por qué? Porque a una palabra, ¿no? A una palabra que en sentido literal puede indicar una acción concreta y sin mayores implicaciones, cuando se traslada a sentido figurado y se aplica en un albur específicamente, adquiere connotaciones incluso a veces hasta de carácter sexual, ¿no? Que provocan mucha risa, no porque sea explícito, no porque esté a la vista de todos, sino porque hay que entender el código, hay que saber cuál es ese doble sentido. Sin embargo, ese doble sentido de las palabras y de las expresiones, que no necesariamente es una grosería o un albur, incluso puede ser un poema, ¿no? Ese doble sentido depende, al final de cuentas, de la palabra original o del sentido original de la palabra. Vamos a verlo con un ejemplo, es muchísimo más fácil de entender. Miren, la palabra flor en sentido literal, ¿no? Está asociada con una de las partes de la planta, ¿no? Brote de muchas plantas que tiene ciertas características, ¿no? Que se formado por hojas de colores del que se formará el fruto. Eso dice la Real Academia, así, literal, ¿no? Lo pueden buscar, es más, no confíen en mí. ¿Cómo es que en sentido figurado una flor puede tener características similares con una mujer, ¿no? Hay a mujeres que les pueden decir, eres tan bella como una flor, como está el ejemplo ahí. Díganme qué tiene que ver una flor con una mujer, ¿no? En absoluto tienen que ver nada en sentido literal, ¿no? Una es una persona, el sexo femenino, y la otra es una planta con hojas de colores, ¿no? De la cual va a nacer o a brotar el fruto. Pero miren, cuando trasladamos las palabras
al sentido figurado, les extraemos sus características originales y las asociamos con palabras que pueden guardar similitud. La flor, a lo mejor no en su definición formal, pero una flor puede ser considerada como bella, como delicada, que huele rico. Una mujer también puede tener esas características. Si guardan similitud, cuando se trata de sentido figurado se pueden asociar y entonces adquieren el doble sentido. No se trata de un doble sentido, porque no nada más son dos, son múltiples. Porque si yo le digo a una persona, ¿no? Vaya, a una mujer, si yo le digo eso, eres tan bella como una flor, pues le puedo estar queriendo decir muchas cosas, depende de mi intención subjetiva, ¿no? A lo mejor le quise decir que está muerta porque las flores cuando las cortamos ya están muertas y básicamente es un desperdicio, ¿no? O a lo mejor le quise decir que es la cosa más hermosa o que huele rico. Vaya, la intención con la que se dice y la intención con la que se reciben las expresiones en sentido figurado hacen que no sea, como les decía, solo un doble sentido, sino que tengan una multiplicidad de sentidos de acuerdo a maneras de comprenderlo, o las maneras en que las personas los comprenden. Entonces, desde esta lógica, las palabras que se utilizan en sentido figurado o con doble sentido tienen una razón lógica de existir, que es la similitud con otras. Por ejemplo, estarán de acuerdo conmigo, además del ejemplo que está ahí, estarán de acuerdo conmigo que no puedo asociar perro con gato, porque aunque ambos son animales de 4 patas con pelo, difícilmente tienen características en común. Es más, a veces son un tanto antagónicos, ¿no? Enemigos, se pelean, se agarran. En cambio, perdón por el ejemplo, y es con todo respeto, pero es un ejemplo de la vida común, muchas personas cuando pasan en el auto y ven que un policía de tránsito detuvo a otro, le gritan perro, ¿no? Y uno dice, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver el policía de tránsito con el animal? Otra vez, es el mismo, ¿no? Y así en todos los ejemplos, es el mismo procedimiento. Extraemos características de los dos a partir de sus significados originales y juntamos o conjuntamos las que guardan características de similitud. Entonces, si el perro es voraz, pues aquel también, ya ven que siempre, ¿no? Nunca tienen dinero suficiente, bueno, no, con todo respeto. Entonces, extraemos esas características y asociamos, ¿no? De ahí que los pobres perros apliquen para todo, ¿no? Apliquen para el novio, el policía, el presidente, el esposo, el jefe, bueno, una cosa terrible. Entonces, tomando en consideración eso, sentido literal y sentido figurado son fundamentales porque todos los textos literarios juegan con los dos, como se los decía hace un momentito, pero son todavía más fundamentales porque hay unas cosas que se llaman recursos literarios o figuras retóricas. Cuando empezamos hablando de toda esta parte técnica de la literatura, dijimos que la retórica, ¿no?, es este arte del bien decir o esta capacidad de hacer que con un texto, ¿no?, la persona se convenza, se conmueva o se convenza de un punto de vista o se convenza de una situación planteada en una historia ficticia. Para lograrlo existen estas. Déjenme contarles que yo, al menos conocidas, así que me he puesto a revisarlas, hay aproximadamente 300 figuras retóricas, ¿no?, que son nada más y nada menos que los recursos, las herramientas con las que los escritores hacen que sus textos sean retóricos, que muevan, que conmuevan, que hagan llorar, que hagan sentir miedo, que hagan que uno se enoje con el protagonista o con quien sea. Entonces, aquí solamente vamos a revisar dos por razones prácticas, ¿no? Y un poco para asentar, para afirmar lo que acabamos de ver de sentido figurado y de sentido literal, porque todo esto está en estrecha correlación, no podemos separar nada con nada. Miren, esto, metáfora y símil, que son los dos ejemplos que quiero que revisemos, son muy sencillos, se los van a encontrar en el examen. Ambos son expresiones de sentido figurado.
Metáfora. Todos hemos oído hablar de las metáforas y para todo usamos, me estás hablando en lenguaje metafórico, pero en realidad lo que queremos decir es que está hablando en sentido figurado. Una metáfora básicamente consiste en aludir a una cosa, ¿no?, por medio de otra que esté en sentido figurado. La definición ya de por sí es bien complicada, pero miren el ejemplo, ¿no? Si yo le digo, ¿no?, otra vez, es que son casitas para las mujeres, para los hombres no hay, ¿no? No, no es cierto. A ver, oh hermosura mortal, cometa al viento. Si yo le estoy diciendo eso a una persona, también a un hombre se vale. ¿Una persona puede ser un cometa? ¿No? O una persona, a una persona le puedo llamar hermosura mortal, ¿no? O sea, está como, en sentido literal, pareciera ser que nos escandalizara, pero sí, insisto, por eso me tardé y detallé tanto lo que tiene que ver con sentido figurado. Si a una persona yo le encuentro características con un cometa al viento porque es libre, porque no se somete a las reglas, qué sé yo, puede quedarle muy bien esa definición. Entonces, metáforas se van a encontrar muchas en los textos literarios. No les van a preguntar en su examen, insisto, que es una metáfora. Les van a poner un ejemplo y les van a decir, pregunta, ¿no? De las siguientes, elija la que sea una metáfora. Inciso A, B, C y D son expresiones como esta. De hecho, esta por ahí es así, del tipo que maneja en el examen. Entonces, uno tiene que verlas y elegir la que considere que sea una metáfora. Entonces, metáforas hay por todos lados, por eso les insisto, lean poesía. En la poesía se utilizan metáforas casi todo el tiempo, ¿no?, de este tipo. Se hacen alusiones a algunas cosas que son reales, como personas, por ejemplo, por medio de estas expresiones figuradas. Ahora, el símil, ya casi para que terminemos. El símil, ¿no?, es una figura bien sencilla. Su nombre comercial, diríamos, su nombre común y corriente es comparación. Básicamente es la misma estructura que la metáfora, pero la diferencia es que utiliza la palabra como para hacer una comparación expresa entre dos cosas, una en sentido literal y otra en sentido figurado. Si yo digo, tus labios rojos, ¿no? Los labios son un elemento real, es una parte del cuerpo de una persona, son como un rubí, estoy haciendo una comparación. Metáfora y símil son muy parecidos, pero insisto, sin temor a dudas, siempre de los siempre, un símil contiene la palabra como para hacer la comparación explícita. Y aguas, no caer en la trampa. Si les ponen un ejemplo, ¿no?, de un símil y les dicen que cómo se llama la figura, casi siempre, ¿no?, una opción de respuesta es comparación. No se vayan a ir con la finta, no se llama comparación. En términos literarios se llama símil. Entonces, ya para que terminemos y para cerrar, hasta ahorita solo hemos revisado la parte técnica que tiene que ver con nuestros textos literarios. Ya solo nos falta revisar, ahora sí, aspectos característicos de los tipos de textos, ¿no?, y la manera en que se clasifican esos textos. Sin embargo, hasta ahorita, sin necesidad de que nos aprendamos ninguna de las definiciones, es mejor si todo esto que hemos revisado hasta ahora tratamos de identificarlo en algún pequeño poemita o en algún otro pequeño texto que tenga las características que iremos descubriendo más adelante. Por ahora espero que todo esto les sea de utilidad. Muchas gracias.